Buenos días, niños y niños. El día de hoy vamos a continuar con las clases programadas para el día de hoy. Ya, el tema es planteo de ecuaciones 1. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a explicar. El requisito es que sepan resolver ecuaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar. Antes vamos a maximizar todo. Ahora sí. A ver, planteo de ecuaciones. ¿Qué es plantear ecuaciones? Plantear una ecuación es transformar o convertir un conjunto de oraciones a la forma matemática o simbólica, o sea, a las ecuaciones. ¿Qué debemos hacer? Un conjunto de oraciones vamos a convertir, vamos a traducir, pero previamente leyendo de manera comprensiva. ¿A dónde vamos a convertir? Al lenguaje matemático o más conocido como ecuaciones. ¿Ya? Los procedimientos que se debe de seguir para plantear una ecuación es, primero, leer comprensivamente el problema. 2, identificar datos e incógnita, eso es vital. 3, representar la incógnita con variables, como por ejemplo la letra X, la letra Y, Z. 4, relacionar datos con incógnitas a través de una ecuación. Y finalmente, resolver algebraicamente la ecuación. ¿Ya? Son los caminos que uno debe de seguir. Bueno, en el planteo de ecuaciones hay palabras que tienen significado matemático. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso acá hay un aviso. Estimado estudiante y o lector, una dificultad que se encuentra al tratar de traducir enunciados, o sea, al tratar de traducir oraciones, ¿ya? Es la de cambiar palabras por símbolos y signos matemáticos. Para su mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro. Acá tenemos un cuadro, ¿ya? A ver, en la primera columna dice, las variables X, Y, Z sirven para representar una cantidad desconocida, o sea, para indicar la incógnita. Ahora vamos a ver qué palabras se pueden representar o reemplazar con signo de la adición. La palabra sumar, aumentar, agregar, ganar, más, dentro de X años. Todas ellas hay que reemplazar con el signo más. ¿Ya? Si en una oración encontramos aumentado, aumenta, aumentan, ¿no? Entonces inmediatamente estamos pensando en el signo de la adición. Ahora, hay palabras también que se pueden reemplazar con el signo de la resta, de la sustracción. ¿Qué palabras? Diferencia. Diferencia se reemplazamos con el signo menos. Excede. Te acá resalta esta palabrita, mucho cuidado. La palabra excede significa restar. Y la clásica, disminuir, quitar, restar, pues, ¿no? También con signo menos. Ahora, palabras que se pueden reemplazar con la multiplicación, por, X o entre paréntesis. Producto, por, doble. Doble significa multiplicar por 2. Triple, multiplicar por 3. La palabra de o del significa multiplicación. Veces también. 3 veces, 4 veces, 5 veces significa multiplicar. O también cuádruplo, quíntuplo significa multiplicar. Cuádruplo significa multiplicar por 4 y quíntuplo significa multiplicar por 5. Ahora hay palabras que se pueden representar con el signo de la adición.
La palabra cociente, dividido, la mitad, tercera parte, etc. Cualquiera de ellas se reemplaza con el signo de la división. ¿Listo? El signo de la división. Y en la última columna tenemos el signo igual. ¿Y qué palabras se pueden reemplazar con este signo? La palabra propiamente dicha, igual. Equivalente. Ah, acá hay una palabra especial. La palabra es significa igual. La palabra es significa igual. Tanto como, tiene, será, obtiene, son, resulta también. Se puede reemplazar con el signo de la igualdad. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, acá es un aviso. Cuidado con la coma. Atención, estimado alumno. Para el planteo de ecuaciones es importante tener en cuenta la coma, para el cual vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? A ver, acá tenemos un ejemplo. El doble de un número disminuido en 5. Y el otro es el doble de un número disminuido en 5. A ver, son dos oraciones. Pregunto, ¿serán iguales o serán diferentes? A ver, tenemos que observar y también ponernos a leer. En el primer ejemplo vamos a ver una coma después del número. Y en el segundo ejemplo no, todo es uno solo. Cuando hay coma, se hace una pausa, ¿verdad? De esta manera, el doble de un número disminuido en 5. Mientras que en el siguiente ejemplo leeremos de esta forma. El doble de un número disminuido en 5. Corrido, es uno solo. ¿Ya? Entonces acá, el doble de un número significa, el doble significa multiplicar por 2. Número no conocemos, entonces sería 2x, ¿cierto? 2x. La palabra disminuir significa menos. Está menos. ¿En cuánto? En 5. ¿Ya? En cambio, en el otro. A ver. ¿El doble de quién? Acá hay una pausa. ¿El doble de quién? De un número disminuido en 5. La palabra de significa multiplicar. Entonces el doble significa 2 primero. Multiplicar por cuánto? Un número disminuido en 5. Entre paréntesis. ¿Ve? Entonces cuidado. Por la coma cambia la forma de representar. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos. Dice, ejemplos de traducción de un problema. Esto es un problema. ¿Ya? Este es un enunciado. Es una oración. Tenemos que convertir a la forma matemática, o sea, a una ecuación. A ver, primero, un número desconocido. Está hablando de cualquier número. Un número es una cantidad. Ah, jóvenes. Toda expresión matemática que está expresado en cantidades se puede representar simbólicamente. ¿Por qué? Porque se puede cuantificar, se puede medir. Pero hay cosas que no se pueden representar. Cosas que no se pueden medir, que no se pueden cuantificar. ¿Y cuáles son ellas? Son los sentimientos. ¿Ya? Los sentimientos no se pueden medir, no se puede cuantificar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el amor que siente, o mejor dicho, la pena que siente Carlitos por su mamá. Esa expresión, esa oración no se puede representar simbólicamente. ¿Por qué? Se trata de sentimientos. ¿Acaso la tristeza se puede medir? No se puede medir. ¿Ok? Entonces, con esa aclaración vamos a representar de manera simbólica. Un número desconocido es una cantidad. Entonces, para ello vamos a usar las variables. Cualquiera. En este caso, es. ¿Ya? Entonces, decimos, digamos, esto es un número desconocido. ¿Ya? Siguiente ejemplo.
un número aumentado en 5. Un número aumentado en 5. Un número que sea X. Aumentado significa más. ¿En cuánto? En 5. Sería de esta forma, ¿ve? X más 5. Acá tenemos en forma de una oración y acá en forma de una ecuación. ¿Ya? Son equivalentes. Un número disminuido en 7. Disminuir significa restar. O sea, ¿cómo debe ser la representación? X menos 5. El doble de un número. El doble significa multiplicar por 2. Y la palabra de significa porx. El doble significa 2. Entonces sería así. 2x, ¿cierto? El doble de un número. O también se puede leer 2 veces un número, lo mismo. El triple de un número será de esta forma, 3x. El doble de un número aumentado en 5. Ah, acá hay una coma, ¿no? Y leemos, el doble de un número aumentado en 5. Entonces, la representación simbólica será de esta forma. 2x más 5. Aumentado significa, más significa aumentados. El doble de un número es 2x, ¿no? Y abajito tenemos la misma oración, solo que hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es esa? La coma, ¿cierto? Entonces, el doble de un número aumentado en 5. Aquí no hay coma, todo es uno solo. Entonces, ponemos el doble de primero 2, abrimos paréntesis, ¿no? El doble de un número aumentado en 5, o sea, debe ser así. 2 por paréntesis que va a multiplicar a la suma, ¿no? X más 5, cerramos paréntesis. La suma de dos números es 20. Está hablando seguramente de dos números diferentes. La suma de dos números es 20. O sea, sería de esta forma. X más Y. Un número y otro número. La suma de dos números es, la palabra significa igual, pues, ¿no? Acá me falta. Ya casi te falta. Es 20. X más Y igual a, o si no, acá vamos a hacer la corrección rapidito, ¿ya? X más Y, ¿cuánto debe ser? Igual a 20. ¿Ok? De esta forma. Ya está, ¿ves? Ya está. La suma de dos números es 20. La suma de la palabra significa reemplazar con signo igual. Lo tenemos A excede a B en 3. Excede significa menos. ¿Quién excede? A quién? A B. Entonces A menos B igual a 3. A excede a B ¿en cuánto? En 3. Otra expresión. A es 3 veces B. A, la palabra significa igual. A es 3 veces B. Otra expresión tenemos la mitad de un número. La mitad de 1 es X sobre 2. La quinta parte de un número significa dividir al número entre 5. O sea, X sobre 5. Miren, entonces de esta forma se va haciendo la conversión, la transformación de oraciones a la forma simbólica o a una ecuación. ¿Ok? También podría ser lo contrario, mire, vea. Nos dan en la forma, nos presenta en la forma simbólica, acá tenemos que escribir en una forma o en forma de una oración. X, ¿qué podría representar? Puede ser un número, la edad de Carlos, la propina de José, etc. ¿Ya? Hay muchas formas. Acá, por ejemplo, vamos a usar la propina de Carlos. X, ¿qué cosa representa? La propina de Carlos. En la siguiente fila, X más 10. A ver, podríamos decir la edad de
Pedro aumentado en 10. O el dinero que tiene Pedro aumentado en 10 soles. Muchas formas de representar. Acá tenemos un número aumentado en 10. ¿Vale? Vale, pues. Un número aumentado en 10. Luego tenemos en la siguiente fila 3x. Podemos decir 3 veces tu edad. O el triple de tu edad. ¿No? Cualquiera es equivalente. En este caso dice el triple de tu edad. En la siguiente fila tenemos x sobre 3. ¿Qué podemos llevar? La propina que tengo dividido entre 3. Es una forma. ¿Vale? Sí, vale. O podemos decir la tercera parte de un número. O la tercera parte de mi edad. La tercera parte de mi propina, ¿no? Entonces, hay muchas formas. En este caso dice la tercera parte del dinero que tengo. ¿No? En la siguiente fila vemos x menos y igual 2. ¿Qué podemos decir? La diferencia de dos números es 2. O también podemos decir x excede a y en 2, ¿no? ¿Qué dice acá? La diferencia de dos números es 2. Tenemos otro. X igual a 2y. Tendríamos entonces, el precio de un zapato es el doble del precio de una camisa, ¿no es cierto? Etcétera. Vamos a pasar al resto de problemas. 1. El dinero de Ronald aumentado en 20 soles es igual a 100 soles. ¿Cuánto es el dinero de Ronald? Tenemos una oración. Eso tenemos que representarlo a la forma simbólica o a la forma matemática. Entonces, tenemos como dato, ¿no? Dato. ¿Cuál es el dato? El dinero de Ronald aumentado en 20 soles es igual a 100 soles. Conocemos el dinero de Ronald, ¿no? Entonces, esta parte sería la primera, ¿no? El dinero de Ronald que sea X soles. Luego viene aumentado. Aumentado significa reemplazar con el signo de la adición. ¿En cuánto vamos a aumentar? En 20 soles. ¿Sabe? X más 20. Y la palabra se reemplaza con signo igual. ¿Cierto? Significa igual. ¿Cuánto? A 100 soles. Entonces acá tenemos ya convertido o a la forma simbólica o a una ecuación. Ya, entonces luego decimos, resolviendo la ecuación planteada. ¿Cuál es la ecuación planteada? X más 20 es igual a 100. Es una ecuación muy sencilla. ¿Qué hacemos con el 20? Pasa por transposición al segundo miembro, pero con el signo cambiado. Entonces tendríamos x igual a 100 menos 20. ¿Cuánto es 100 menos 20? 80. Pues, x igual a 80. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa era x? X era el dinero de Ronald al inicio. Entonces, respuesta, el dinero de Ronald es de 80 soles. Eso viene a ser la respuesta. Tenemos problema 2. El doble de un número, coma, disminuido en 8 es 20. ¿Cuál es el número? Entonces, ahora, esto de acá es incógnita. El de arriba es dato. Entonces decimos, a ver, vamos a decir que sea el número buscado y. El número vamos a representar con la letra y. Y luego tenemos ya del enunciado, el doble. El doble significa por 2, ¿no? D es por un número, X disminuido menos. ¿En cuánto? En 8. Es significa igual 20. O sea, sería así. El doble 2. D significa por un número. No sabemos. X, coma, ¿no es cierto? Es no solo. Disminuido en cuánto? En 8. E significa igual. ¿A cuánto? A 20. La ecuación planteada será de esta forma. 2x menos 8 igual a 20. Ahora tenemos que aplicar la transposición.
Menos 8 pasa al segundo miembro. ¿Qué cosa va a quedar entonces? Simplemente 2y. ¿Igual a cuánto? A 20 más 8. ¿Y cuánto es 20 más 8? Es 28. O sea, 2y es igual a 28. Este 2 que está multiplicando a la variable y va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces tendríamos que y es igual a 28 entre 2. ¿Y cuánto vale y? 14. Respuesta, el número buscado es 14. Bueno, de esa manera se va trabajando los problemas. Ahora, ustedes tienen que responder la hoja de evaluación. ¿Ya? Solo esto tienen que hacerlo cuando estén completamente de haber entendido y para ello hay que observar la clase con mucha atención, con mucha concentración, ¿ok? Terminado, me tienen que enviar a mi WhatsApp. Luego tienen tarea del compendio, la página 73 y 74, ¿ya? Resolver, dice, en el compendio, los cuadros de la página 73 y 74. Repito, van a resolver en su compendio, no en el cuaderno. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes del quinto grado de primaria.